Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario, un miércoles que es día 26 de junio. La Iglesia en este día celebra la memoria de dos santos muy alejados en el tiempo, en las circunstancias y en la edad en que nacieron para el cielo. En el calendario litúrgico para toda España se encuentra San Pelayo, que murió con solo 13 o quizás 14 años, mártir en la Córdoba de los califas. Él era sobrino de un obispo, Hermigio o Hermoigio, que era obispo de Tui, y fue llevado como rehén a Córdoba, en un canje de prisioneros en que él tuvo que ser entregado como rehén para liberar a otra persona. Tiene que hacerse presente también en la corte, lo conoce el califa, y se siente atraído por aquel muchachito, apenas un adolescente, y trata de conquistarlo. Pelayo, que es cristiano, que está dispuesto a derramar su sangre si es preciso, con tal de vivir la virtud de la castidad, no se doblega ante las insinuaciones lascivas del califa, que incluso le promete traer a sus padres y colmarlos de honores en Córdoba. Resistiéndose totalmente Pelayo, él lo hace ejecutar y con 13 o 14 años de edad, el año 925, es decapitado y arrojado al río. El cuerpo fue trasladado posteriormente a León y mucho más tarde a Oviedo. Pero hoy también se celebra la memoria de un santo del siglo XX y que fue sacerdote, San José María Escrivá. Nació el segundo año del siglo XX, en Barbastro, en la provincia de Huesca. En el seminario de Zaragoza va a realizar sus estudios sacerdotales, que compagina en algunos momentos con los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, carrera en la que se matricula como alumno libre. En 1925 se ordena sacerdote. En 1927, con permiso de su obispo, va a Madrid para hacer doctorado en Derecho. Y en 1928, el día 2 de octubre, es el día en que él plasma ya lo que el Señor le venía inspirando hacía tiempo, la fundación del Opus Dei. Trabaja en Madrid, enviado por el obispo de Madrid, principalmente como capellán en hospitales y practicando la caridad, a donde lleva y encamina jóvenes a barrios pobres de Madrid. En 1936 comienza la guerra civil. El primero tiene que esconderse en Madrid y ejercer su ministerio de una manera oculta, pero luego logra marchar hacia Francia y desde Francia se traslada a Burgos, en la zona nacional, donde reside hasta 1939, en que termina la guerra civil, y él vuelve a Madrid. Allí pues da muchos ejercicios espirituales a sacerdotes, a laicos, a religiosas y religiosas, y termina los estudios de doctorado en Derecho. En el 46 se traslada a Roma, allí obtendrá el doctorado en Teología y
allí va a quedar a residirse y desde allí dirigir el Opus Dei. Murió santamente en Roma tal día como hoy del año 1975. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, los versículos 15 al 20, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Vamos a comentar este texto que normalmente los comentaristas despachan con mucha brevedad diciendo que prácticamente no tiene necesidad de comentario. Creo, sin embargo, que hay muchos matices que nos pasan desapercibidos en una lectura rápida, apresurada, o en una lectura poco atenta. Seguimos con esta enseñanza que Jesús da a sus discípulos en el monte, según San Mateo. Según San Lucas fue en un llano o en una llanura, pero tiene poca importancia. Afirma ahora Jesús: cuidado con los profetas falsos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Contra qué está previniendo el Señor? Si acudimos a la Sagrada Escritura, si acudimos al Antiguo Testamento, veremos cómo, junto a hombres que han sido llamados por Dios y enviados por Dios para comunicar a los hombres un mensaje que podía ser de salvación, de consuelo, de aliento, o a veces un mensaje que era una verdadera requisitoria, una amenaza de castigo o un anuncio de un castigo inevitable, siempre con llamadas fuertes, exigentes, perentorias a la conversión. Este hombre, el profeta, con mucha frecuencia era perseguido, porque no anunciaba lo que el pueblo o lo que los gobernantes del pueblo, el poder civil, quería escuchar. Era un mensaje incómodo, que denunciaba el pecado de los hombres y descubría sus falsedades y sus engaños. Estos eran los verdaderos profetas. Pero ante un pueblo religioso, deseoso de servir a Dios, un hombre que quisiera aprovecharse de la fama de los profetas, no para anunciar al pueblo desgracias y calamidades, no para censurar a los reyes y gobernantes, no para amenazar a los ricos y poderosos, sino por el contrario, para legitimar lo que hacían, para adularlos, para tranquilizarles la conciencia. Entonces estas personas eran bien vistas y eran apreciadas y regaladas. El profeta falso es aquel a quien Dios no le ha dirigido su palabra, a quien Dios no le ha confiado una misión que realizar en relación con el pueblo. El profeta falso es alguien que quiere aprovechar la fe del pueblo o los intereses mezquinos y más o menos claros u oscuros de los poderosos para anunciar algo, como viniendo de Dios, haciéndose pasar por el mensajero de Dios, por el heraldo de Dios. Los profetas falsos se distinguían de los verdaderos en que los verdaderos eran
casi siempre profetas que anunciaban desgracias, calamidades al pueblo, amenazaban con castigos si no se convertían, mientras que los falsos profetas eran profetas optimistas, que no anunciaban sino prosperidad, éxitos, riqueza, descanso, anunciaban éxito y victorias en las batallas, etc. Y a cada público le decían lo que este público quería escuchar. Jesús viene a decir que los falsos profetas no son un fenómeno del pasado, era un fenómeno del presente cuando él predicó. Por ejemplo, Juan Bautista era clarísimamente un verdadero profeta y Jesús así lo confesó. Es el mayor de los profetas y el hombre más grande nacido de mujer. Sin embargo, había también falsos profetas. Pero lo que ocurre es que lo que Jesús anuncia en el Evangelio no limita su validez a una época histórica determinada, sino que los falsos profetas surgen desde los comienzos de la Iglesia. En la primitiva Iglesia ya se detectaron falsos profetas. Y la Iglesia ha vivido durante siglos, prácticamente hasta el siglo XX, muy atenta a la aparición de falsos profetas, para descubrirlos y para condenarlos con rotundidad. Es la condena de tantas herejías, de tantas conductas y afirmaciones que se apartaban de la verdadera fe o incitaban a una vida que no era la vida querida por Jesús y pedida por el Señor en la Escritura. Pues cuidado con estos falsos profetas, van a existir siempre. El peligro ya está avisado. Y Jesús describe el comportamiento de estos hombres. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La comparación que pone Jesús aquí, como en tantos otros lugares del Evangelio, es una comparación tomada del mundo rural, del pastoreo, de la vida pastoril. Las ovejas se distinguen desde lejos por su lana. De hecho, son criadas no solamente por su carne, sino también, muy particularmente, por su lana, que puede ser tejida para fabricar vestidos de abrigo. Se acercan los falsos profetas al rebaño de las ovejas de Cristo, con piel de oveja, disfrazados, como si fueran una oveja más. Que la Iglesia, que la comunidad de los cristianos puede ser comparado a un rebaño de ovejas, se debe al mismo Señor nuestro Jesucristo, que afirmó de sí mismo: yo soy el buen pastor, el verdadero pastor, y mis ovejas me conocen y escuchan mi voz, y a un extraño no lo seguirían. ¿Por qué? Porque no lo reconocen, porque no conocen ni obedecen la voz de los extraños. En ese rebaño de las ovejas de Cristo pueden entrar elementos disfrazados. No son verdaderamente ovejas, no son las ovejas del rebaño de Cristo. Por eso no escuchan la voz del maestro, no escuchan la voz del pastor, no la siguen, no son reconocidas por él como suyas. En el fondo, se descubre que son lobos rapaces, que se cubren con piel de oveja para disimular su presencia, y así poder mezclarse con las ovejas del rebaño y terminar haciendo daño, devorando a estas ovejas en provecho propio. La imagen es dramática. Inocentes ovejas engañadas para terminar pagando con su vida el engaño de que son objeto, su ingenuidad. Pues bien, los profetas falsos son como esos lobos rapaces que no desean el bien del rebaño,
sino que desean aprovecharse de él, dando muerte a las ovejas y devorándolas. Así son los falsos profetas. Pero ningún falso profeta se anuncia como tal. Todos quieren pasar por ovejas, por buenas y mansas y pacíficas ovejas del rebaño de Cristo. Y no lo son, vienen a decir el Señor, no lo son. Después de esta imagen pastoril del mundo de la ganadería, ahora viene una imagen rural, pero agrícola, del mundo de la agricultura. Jesús va a hablar de distintas cosechas, de frutos o plantas distintas. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos en el campo un árbol, que quizás llegamos incluso a identificar por su forma, lo podemos llegar a identificar como un árbol frutal. Pero si ese árbol no tiene pendientes de sus ramas los frutos, es posible que si no somos expertos en botánica o en agricultura, no lleguemos a identificar el árbol. Mientras que cuando de las ramas de este árbol penden manzanas, identifico el árbol como manzano. Si son peras, pues lo identifico como un peral. Si son naranjas, pues como un naranjo, etc. Por sus frutos los conocéis, a los árboles. Esta comparación es válida también para los falsos profetas. Pregunta el Señor de una manera retórica a sus oyentes. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Las uvas y los higos son frutos dulces que se producen con facilidad en Palestina, porque se producen bien en aquel clima, y son muy apreciados, y se cultivan higueras y viñas. Sin embargo, las zarzas y los cardos también son frecuentes en Palestina. Son plantas dotadas de espinas, de púas. Son las zarzas que se enganchan y hieren a quien se acerca a ellas, o los cardos. Son plantas dotadas de espinas. ¿Por qué? Porque en el clima seco y en muchos lugares desérticos de Palestina, las plantas se defienden produciendo estas defensas, las espinas, para no ser comidas por muchos animales, que ante el pinchazo se detendrían. Hay que tener unos labios y una lengua muy acostumbrados para comer zarzas o para comer cardos. Pues bien, ¿se cosechan uvas de las zarzas? No, de ninguna manera. Las uvas se producen en las vides. ¿Y los higos de los cardos? No, los higos se cosechan de las higueras. Identificamos al árbol por sus frutos. Así, y ahora cambia Jesús totalmente la comparación. A nosotros nos pasa desapercibido, pero fíjense ustedes bien. En primer lugar, Jesús está estableciendo una cuestión de identidad. La cuestión de identidad significa el que es de una manera producirá esas obras. El manzano produce manzanas, la higuera higos, mientras que el cardo no produce frutos, o la zarza producirá, en el mejor de los casos, zarzamoras, pero no higos. Pero ahora pasa Jesús no a la identidad, sino a la situación, al estado. Habla de árboles sanos y de árboles enfermos o dañados. Dice, todo árbol sano da frutos buenos. Podríamos decir frutos sanos. Si el árbol está sano, los frutos que le corresponde producir según su identidad son frutos sanos. Mientras que los árboles enfermos, dañados, de los frutos que le son propios, según su identidad, da frutos también malos, porque están dañados
o enfermos. Un árbol sano, establece Jesús, no puede dar frutos malos, en el sentido de frutos dañados, enfermos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. Un árbol enfermo no puede dar frutos sanos. Así pues, una cuestión de identidad. Nosotros no podemos recibir de una manera acrítica enseñanzas, mensajes de vida de personas que no aceptan a Cristo. ¿Por qué? Porque los frutos que se pueden sacar de estas personas no van a ser los frutos de Cristo. Es inútil tener un maestro de vida que sigue las creencias de la nueva era, o que es hinduista o budista, o sigue la cábala judía, o bien sigue cualquier otra doctrina teosófica, espiritista. No podemos de un ateo, de un agnóstico, recibir lecciones ni enseñanzas de moral, de buenas costumbres. ¿Por qué? Porque de un manzano no se pueden cosechar higos, sin prejuzgar que el manzano sea un buen árbol, pero no puede producir lo que no es. Es una cuestión de identidad. ¿De qué manera tan acrítica a veces los cristianos del siglo XXI aceptan cualquier clase de maestros, cuando a veces se resisten a aceptar las enseñanzas de la Iglesia, que es verdaderamente árbol plantado por Cristo y cuyos frutos, los frutos que produce, son frutos de santidad, son frutos de buena doctrina y de buenas obras. Primera cuestión, cuestión de la identidad. Segunda cuestión, cuestión de la cualidad o del estado. Aun siendo de Cristo, sin embargo, si está dañado ese árbol, no va a producir frutos sanos. Si nosotros vemos en quien enseña o pretende enseñar o profetizar en la Iglesia una vida que no está totalmente de acuerdo con lo enseñado y exigido por el Evangelio, una vida donde no hay perfecta coherencia, es muy de temer que la enseñanza también esté dañada, aunque a primera vista no lo parezca, porque sólo de una buena fe, de una buena creencia, pueden producirse buenas obras. Dice Jesús, el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, por sus frutos los conoceréis. Termina el Señor con esa advertencia y con esa amenaza. Por una parte, el buen y prudente agricultor al árbol enfermo lo tala y lo aparta, para que a nadie se le ocurra comer frutos dañinos, y se echa al fuego. Si esto no lo hace el agricultor, lo hará el dueño del campo, que es Dios. Por sus frutos los conoceréis. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, os haga progresar en santidad, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.